Fuerte lo que vimos ayer por las redes primero, por la televisión después, lo que son los celulares ahora, ¿no? Que registran son cronistas, lo que pasa en el mundo, son cronistas, ¿no? del mundo. Uno no lo podía creer, a ver si tenemos las imágenes ahí también. Dos explosiones. La primera, bueno, fue un incendio. uno veía un humo así muy importante, pero la segunda era digna de una película de ciencia ficción. Sí, parecía una bomba atómica, ¿no? Justamente vamos a hablar de la bomba atómica mañana. Ahí está. Esas son distintas imágenes que tomaron los celulares ahí en el puerto de Beirut, en la capital del Líbano. Tremendo lo que sucedió. Estamos ya en cualquier momento en línea con Ricardo Nario, embajador uruguayo ahí en el Líbano. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya expresa sus condolencias y su solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano, así como también por la consternación y la congoja que supone esto por las pérdidas humanas ocasionadas. Se está hablando de 4.000 personas muertas. No, 4.000 heridos. 4.000 heridos. Y casi 100, ¿no? Y 100, pero esto va a ir creciendo, claro, ¿no? Aparte, recordemos que estamos en plena pandemia, los hospitales y todo ya están bastante complicados, y ahora sumarle todo esto, ¿no? Y la incógnita de qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, se habla de todo, ¿no? Sí, de un cargamento de explosivos que estaba hace bastantes años. Es nitrato de amonio, lo que explotó fue nitrato de amonio, pero qué lo hizo explotar es lo que no se sabe, se habla de misiles. Se habla también de drones que habrían sobrevolado. También. Una zona que ha sido de conflicto histórico, ¿no? con Israel, que estaba tranquila en estos últimos tiempos, pero no deja de ser una zona crítica, ¿no? Sí, Hezbollah es obviamente que sería el principal sospechoso de Hay todo. que ver cuál es la versión oficial, ¿no? Porque ayer se manejaba mucha cosa. Primero, en algún momento se habló de que un barco que justamente pasaba con cargamento de nitrato de amonio habría explotado. Después se dijo que no, que había un estaban en un depósito ahí dentro de lo que era la terminal portuaria. Hay uno de los videos que es una filmación de un apartamento, de un edificio de apartamento que está a 4 o 5 kilómetros. Y la persona está filmando, ve la explosión y la onda expansiva le rompe todos los vidrios y adentro de la casa, ¿no? A 250 kilómetros en Chipre, llegó a Chipre. Sí, se sintió en otros países incluso el sonido, ¿no? de esa explosión. La embajada uruguaya está a 25 kilómetros del puerto donde fue el epicentro de esta explosión. Decían que la embajada argentina, que está más cerca todavía, tuvo daños estructurales importantes, ¿no? No hay, por suerte, vidas que lamentar allí. Vamos a preguntarle al embajador que tiene la gentileza de estar con nosotros esta mañana, Ricardo Nario. Lo tenemos vía Zoom, le agradecemos. Usted recién está llegando a la embajada uruguaya allí en Beirut. Nos comentaba fuera de línea que está a 25 kilómetros y que afortunadamente están todos bien y que la colectividad uruguaya que vive o trabaja en esa zona también. Cuéntenos cuál es la versión oficial que se está dando a esta hora de lo que efectivamente ocurrió. Y bueno, también su vivencia, ¿no? ¿Usted dónde estaba cuando esto pasó? Bueno, buenos días para ustedes. Para acá estamos en la tarde de Beirut ya. Son las 14:10. Tenemos 6 horas de diferencia con Uruguay. Bueno, tenemos dificultades técnicas. A ver si podemos mejorar. Vamos a quitarlo del aire, Vero, y vamos a explicarle que vamos a mejorar la comunicación. Es difícil, ¿eh? Ayer también intentaron en Telenoche, hablaron con un libanés que viene y va al Uruguay por negocios, y fue tremenda la comunicación. Yo no sé si es por la distancia o cómo son los... Y además como debe haber colapsado toda claro, esta situación complejiza todas las comunicaciones, por supuesto. Igual ahora habían recuperado la luz y los servicios, pero de todas maneras, sin duda que está todo resentido. Además, las comunicaciones quedó como si hubiese pasado un bombardeo por ahí, ¿no? Sí. Absolutamente todo destruido. Una población ya muy golpeada, ¿no? Imagínense, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Sí, es un material inflamable, quizá no tan explosivo. O sea, hay que averiguar qué fue lo que lo hizo estallar, ¿no? Eso, ¿no? Y que hacía tantos años que estaba en ese depósito. ¿Por qué tanto tiempo allí? Y sin seguridad, o sea, sin la seguridad correspondiente para un depósito como ese, ¿no? Pero la explosión parece una bomba atómica, ¿no? Porque hace el hongo mismo. Y la verdad, impresionante. Los servicios secretos de los Estados Unidos están trabajando
intentando también averiguar quién pudo haber sido el responsable o qué pudo haber sido el responsable, porque también pudo haber sido un accidente, ¿no? Sí, igual siempre se especula y todavía nadie ha dicho, descartamos 100% que haya sido un atentado, ¿no? Claro. Todavía no lo están descartando oficialmente, tampoco están confirmando nada, ¿no? Todo apuntaría a un accidente, pero de una magnitud que realmente llama la atención. Y eso que decías vos, Martín, ¿no? ¿Cómo van a tener tantos años en un depósito una sustancia No sé bien para inflamable qué de se... esta magnitud, Habría que ¿no? averiguar para qué se usa, cuál es la utilidad del nitrato de amonio y para qué en ¿Por esas qué estaba ahí? cantidades, ¿no? En esas Sí, cantidades. me Probablemente pareció para la entender industria. ayer, pero habría que leerlo, no sé si no se usa para la fabricación de explosivos. Mira, Es un elemento que se utiliza en la fabricación de bombas y demás, ¿no? Pero bueno, no, esto es algo que habría que también confirmarlo y leerlo y chequearlo con los expertos. Bueno, decíamos que Cancillería emitió sus condolencias a través de un comunicado. Uruguay siente una especial cercanía, sigue siendo el comunicado con el Líbano, origen de muchos compatriotas. Se informa asimismo que el personal de la Embajada Uruguaya en Beirut se encuentra bien, como recién lo estábamos conversando con el embajador, estamos ya en cualquier momento en conexión de vuelta con él. Hasta el momento no se han reportado compatriotas afectados por este lamentable suceso. La embajada y la sección consular en el Líbano se encuentran haciendo el seguimiento de esta situación y en particular de los uruguayos que se encuentran ahí en el país. Bueno, el embajador Ricardo Nario estaba, cuando hablamos con él esta mañana, rumbo a la embajada allí, dista unos 25 kilómetros. Hablábamos de la embajada argentina, que reventó la embajada argentina. Claro, que por suerte nuestra embajada estaba a esa distancia, porque lo que llamaba la atención ayer era los daños que hacía la onda expansiva, ¿no? No sé bien cuál fue la distancia que llegó, pero Sí, 2, 3 kilómetros. Bueno, incluso se veían personas filmando la primera explosión, Sí. ¿no? Y que cuando viene la segunda Sí, se se caen y caen se les todos. cae el teléfono y demás. Los vidrios de los autos que estallaron, de los edificios, o sea, fue bien grande el daño. Más de 3.000 millones de dólares en daño. Escuchá bien la cifra, ¿no? Más de 3.000 millones de dólares de daño. ¿Ya Una se cosa- puede cuantificar eso? Y bueno, lo que están diciendo los medios, ¿no? Bueno, vamos con Nario de vuelta. Ricardo Nario, embajador uruguayo en Beirut. Corregimos esa conexión para tener una buena comunicación. Lo escuchamos. Exactamente. Bueno, buenos días para ustedes. Yo les decía hoy, para acá es de tarde, son las 14 horas y 15 minutos acá en Beirut. Me habían preguntado sobre lo de ayer. Les comento que todo empezó a las 6 de la tarde con una primera explosión y después una segunda explosión que fue la terrible, que barrió el centro de Beirut, lamentablemente. Y la afectación es tan grande que uno queda perplejo realmente, porque afectó a la Cancillería, afectó al Parlamento, afectó un barrio entero, que es Al Rafie. Nosotros, por suerte, siempre hubo tendencias a mudar la embajada hacia Beirut, y nosotros, desde que yo llegué aquí hace 1 año y medio, me negué totalmente porque Juni es un lugar seguro, que cuando la guerra civil, el embajador en aquella época decidió trasladar a la embajada hasta Juni, que hoy es un barrio, antes era un pueblo cerca de Beirut, es un barrio que está a 25 kilómetros y que nos da la seguridad de que casi todos los problemas se desarrollan en Beirut o en la frontera sur del Líbano. Bien. Entonces, somos la única embajada en Juni y en los hechos hoy en día prácticamente somos de las pocas embajadas no afectadas. Hay embajadas seriamente afectadas como Argentina, como Brasil, como Holanda, por ejemplo, donde la esposa del embajador está en gravísimo estado, con peligro de muerte. Hay 300 muertos en estos momentos en cifra dada por el gobierno y unos 3.000 heridos, que esto crece hora a hora porque justamente el operativo rescate continúa. Claro. Nario, Sí. cuéntenos, ¿ya restablecieron todos los servicios? Porque en un momento claramente enseguida de la explosión quedaron sin luz y quedaron en una situación de catástrofe, ¿no? Como de guerra. Y también cuéntenos cuál es la versión oficial a esta hora de lo que ocurrió. No podemos pensar como Montevideo, son dos cosas totalmente diferentes.
donde está la residencia está entre Yuni y Beirut, o sea, yo vivo a 15 kilómetros de Beirut y la oficina está a 25 kilómetros de Beirut. O sea que hoy hablar de los servicios restablecidos, los servicios nunca cayeron en el resto de que no es Beirut, y obviamente que los servicios no están restablecidos en las zonas afectadas, es imposible, ha sido barrido. No solo lo que yo mencionaba anteriormente, sino apartamentos enteros, oficinas, todo lo que usted pueda imaginar. Yo tengo videos, si quiero se los puedo pasar. Es realmente una barbaridad. Los motivos, bueno, pueden ser muchos. La versión oficial es que el gobierno dice que hubo una explosión en un hangar del puerto, que son altamente explosivos, pero se conocen las causas de la explosión, efectivamente. Hay versiones de todo tipo, de las cuales nosotros oficialmente no manejamos, porque no es serio, hasta que se haga una investigación sobre lo sucedido en los hechos. Sobre el asesinato de Rafik Hariri, el ex primer ministro de Líbano, y el padre del que fue el primer ministro hasta octubre del año pasado. Como ustedes saben, el Líbano está dividido en tres, es un país sectario, está dividido en tres, entre sunitas, chiitas y cristianos. Y todavía sigue esa división que el fin de la guerra no pudo solucionar hasta ahora. O sea, puede haber muchos motivos, uno puede imaginarse todo, todas las posibilidades. En el Medio Oriente las posibilidades son todas siempre. Eso es lo que le puedo decir por el momento. Claro. Bien. Nario, sabemos que todos los uruguayos están bien de salud, pero quería consultarle primero cómo es el protocolo que activa la embajada cuando esto sucede y también consultarle si algún uruguayo tuvo pérdidas materiales o alguna dificultad más allá de las dificultades físicas. A ver, imaginémonos Líbano, en el Medio Oriente, un país conflictivo. ¿Cuántos uruguayos pueden haber? Muy pocos. Lo único que tenemos aquí de uruguayos son muy poquitos, tiene una relación fluida con la embajada y en la embajada hay un teléfono de emergencia inmediato y nosotros chequeamos. No hay ningún uruguayo que haya tomado contacto con nosotros o que nos hayamos enterado que tuvo algún problema. Bien. El único uruguayo que estaba internado es el mayor Omar Castiglioni, que es un funcionario de Naciones Unidas que se encarga de los temas de Siria y vino porque fue detectado con COVID la semana pasada y le dio positivo, pero le volvieron a hacer positivo asintomático y le volvieron a hacer el test y bueno, todavía no estaba el resultado. Ayer estaba internado y cuando la explosión le voló el cuarto, pero a él por suerte no le pasó absolutamente nada. O sea que es el único uruguayo, digamos, con dificultades teóricas, pero que no le pasó mayormente nada. Ricardo, Eso sí, usted que bueno, es conocedor ahí de la zona del puerto de Beirut, si uno lo quisiera comparar para entender con lo que sería la zona portuaria de Montevideo, ¿es similar a que hubiese ocurrido en el puerto de Montevideo? No, porque el puerto de Montevideo es muy chico. No es que sea muy grande, pero el área que cubre todo el puerto es muy amplia. Hay oficinas, hay edificios, hay silos, hay, por ejemplo, un free shop, hay lugares donde hay espectáculos públicos, lugares, hay discotecas, hay todo, cosas muy mezcladas adentro de lo que nosotros podíamos llamar recinto portuario. Es muy distinto a Montevideo y bueno, parte del puerto no le pasó nada y la otra mitad ha desaparecido. Ricardo, ¿cuál es el estado sanitario ahora de la ciudad? ¿No? Estamos en medio de una pandemia que eso ya trae dificultades para los hospitales, pero ¿cómo es la situación ahora con todas estas personas fallecidas y también con miles de heridos? Exactamente. Primero teníamos serias dificultades con el tema de la pandemia, porque los hospitales no daban abasto. Imagínense ahora que si uno tiene problemas con la capacidad de los hospitales, le agrega 3.000 heridos y gente que entró en forma gravísima y falleció en los hospitales, y un número que es creciente, están atendiendo en la calle. Anoche atendían en la calle.
a las afueras del hospital, hicieron como hospital de campaña, estaban atendiendo ahí, no hay lugar. Claro. Es realmente una catástrofe enorme. Y por suerte la comunidad internacional está reaccionando positivamente. Me refiero a los países desarrollados que han prometido ayuda al Líbano. Nario, vemos... Pero para que ustedes tengan una idea, se estaba negociando en este momento un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 11.000 millones. Sí. La deuda externa del Líbano asciende al 70%, 80% del Producto Bruto Interno. Es la peor crisis económica y financiera del país. Claro. Más de la crisis política, o sea, en octubre del año pasado hubo la famosa revolución Saura, como se dice en árabe, donde todo el pueblo salió a la calle y se cambió el gobierno en enero. Y este gobierno asumió en febrero y le ha tocado el COVID y ahora le ha tocado esto que ha sido terrible, ¿no? Una crisis financiera, los bancos han congelado todos los fondos depositados. La situación es catastrófica en el Líbano. En los alrededores del puerto, Nario, vemos edificios. ¿Qué hay ahí por lo general? ¿Son apartamentos, centros de estudios, fábricas? ¿Qué es lo que rodea el puerto, que seguramente fue lo más afectado? Ay, Bueno, se me nos parece que congeló. se cortó la comunicación. El nitrato de amonio se utiliza para fabricar fertilizante, Claro. y un componente que se llama matol, que combinado con el TNT es un explosivo importante, ¿no? Que justamente es el que usan los terroristas para fabricar bombas, ¿no? Claro. ¿Qué hacía eso ahí durante tantos años? Es curioso, Sí, ¿no? seguro, por eso. La versión oficial es la que decía el embajador, es la de una explosión, pero Un accidente. con las horas seguramente se irán agregando otros elementos. No sé si sigue estando en línea, pero era bien importante lo que preguntaba Leo, porque... Sí, porque puede haber alguna mezquita, puede haber algún... Sí, claro, eso y Cerca, además, claro. ¿cuánto afecta? Si hay una gran zona comercial, afecta aún más a nivel de la logística económica de la ciudad. Todo esto, si hay centros de estudios, ni te digo la gravedad de la situación. Pero es todo sumado, ¿no? Sumado a la pandemia, para el Líbano y para los libaneses. Y la es un momento fragilidad terrible. también del contexto histórico y El social. contexto político, han Vamos cambiado de a gobierno. permitirle a Ricardo, que sigue en línea ahí, que termine el concepto que le preguntó Leo, y ya vamos a ir cerrando y lo dejamos trabajar. Y también le agrego esta, y si me lo puede responder también en 2 minutos, ¿cuál es el rol de la Embajada Uruguaya ante una tragedia de esta magnitud? Bueno, la pregunta de su colega anterior, le digo que alrededor del puerto o enfrente al puerto tenemos de todo. En un radio yo no sé si ustedes vieron una imagen donde hay una gráfica donde se mide a 500 metros, a 5.000 metros, a 15.000 metros, a todo eso, la afectación que ha habido. Pero en 500 metros tenemos de todo, tenemos hoteles, tenemos restaurantes, tenemos discotecas, tenemos un barrio muy fino que es Ashrafie, que ha sido prácticamente borrado. Ha sido afectado, gente ha muerto, gente conocida, gente... de todo ha pasado. O sea que no queda nadie. Ha sido afectado el Parlamento, que está lejos, ha sido afectada la residencia del ex primer ministro Hariri también. O sea, casi no hay... Sería bueno tener una cámara, poder mostrarles, pero bueno, en este momento no es posible para quien no sea periodista entrar a la zona o visitar. Así que esa posibilidad no es viable ahora. Embajador cortito, Pero perdón. más ¿Esto es terreno fértil para otro tipo de actividades o actitudes, como puede ser un ataque al sistema político y otro tipo de cuestiones conflictivas? ¿Usted que conoce la zona? Yo lo dije antes, todo es posible en el Medio Oriente. Hay muchas variables en juego. O sea, el Líbano está en guerra con Israel, tiene un conflicto permanente de la última invasión de Israel. Tenemos la unidad de Naciones Unidas, UNIFIL, en el borde sur de la frontera, que hace de contención entre Israel y Hezbollah. Tenemos el conflicto interno político entre los distintos
sectores políticos, como yo le mencionaba, chiitas, sunitas y cristianos. Y tenemos el fallo del próximo viernes, que también puede ser un condimento al problema interno del Líbano. Claro. O sea, hay mucho para especular y poco para afirmar. Muy bien. Le O sea, agradezco. tenemos que esperar las horas, los hechos, Claro, que naturalmente. pasen y decantar en lo que sucedió ayer para saber exactamente la investigación. Y bueno, tendremos un resultado de todo eso. Naturalmente. Muchas gracias, embajador. Un gusto hablar con ustedes. Igual para nosotros. Mucha suerte, Ricardo sí. Nario, embajador uruguayo ahí en Beirut, ¿no?